Aquí, desde el Hanoi de Santiago Centro, comienza Buenas noches, República Neoliberal, el programa editorial de la Aurora del Nuevo Chile. Quisiera que precisáramos más cuál es el significado del no que ha triunfado. En la realidad, objetivamente, representó cosas distintas para muchas personas. Se habló de un no al candidato, de un no a la Constitución, un no al sistema económico y social, un no a favor de un gobierno provisional como el Partido Comunista, un no de derrota a las Fuerzas Armadas. Yo creo que objetivamente distintas personas votaron por distintos no. Votar que no es votar en contra de Pinochet, en contra del régimen y en contra de su itinerario constitucional. ¿Y qué queremos? Queremos que en el más breve plazo que sea posible haya una elección libre de presidente de la República y de Congreso, permítame, nacional, íntegramente elegido por el pueblo y dotado de poderes constituyentes. Como eso supone cambios a la actual institucionalidad, dijimos que nosotros queremos concordar con las Fuerzas Armadas que detentan el poder los caminos de cambio pacíficos, ordenados y prontos para hacer esa transición a la democracia. En el fondo, ustedes van a reconocer, frente a ese eventual triunfo, de que el camino a seguir para transitar a esa plena democracia de la cual usted está señalando es la Constitución vigente. Ahora, nosotros hemos dicho al mismo tiempo que no queremos vacío institucional, que no queremos ruptura del sistema institucional, sino que a través de sus propios mecanismos se hagan los cambios necesarios para llegar a una democracia verdadera a nuestro juicio. El mismo presidente de la República hizo hace poco un llamado a la oposición democrática para que se incorporara a un sentido de unidad nacional, ¿no? Y pienso que dentro de la misma Constitución, como ha señalado Patricio, existen los mecanismos y las posibilidades de establecer algunas formas de irla mejorando. Estamos en el mismo propósito de que a partir de ahora debemos terminar entre los chilenos la política de la guerra, buscar la unidad, buscar los grandes acuerdos. Hemos sido muy claros. No queremos borrón y cuenta nueva. No queremos desconocer lo positivo. Queremos desarrollo, queremos modernización. Queremos el país abierto a la exportación, queremos respaldar la iniciativa privada. Ese es nuestro criterio. Pero no queremos ni la estatización, ni la colectivización, ni nada parecido. Y sabemos que hay que respaldar, como ha dicho Patricio aquí, la propiedad privada y la empresa privada, ¿no? Y no perseguirla, como algunos pretenden. Algunos quieren volver a la unidad popular, y algunos dicen que fueron años florecientes, gloriosos y luminosos, y yo creo que fue el desastre, como lo dijimos juntos cuando estuvimos en la Confederación Democrática. Señores. Buenas noches, República Neoliberal. Hace 34 años, en 1986, un 2 y 3 de julio, hubo jornada de protestas en todo Chile. Ese mismo año, el país fue testigo de un horroroso crimen que quemó vivos a Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Quintana. 2 o 3 años después de este macabro hecho en completa impunidad, sucedió el plebiscito de 1988 y la llegada de la ansiada democracia. Este viernes 3 de julio también hubo jornada de protestas a nivel nacional, con detenciones ilegales, amedrentamientos, torturas, y en donde también murió un joven de 21 años en Melipilla. Las imágenes anteriores nos rememoran un pasado presente que, ante las palabras de Elwin y Onofre Jarpa, parecen muy acorde a lo que estamos viviendo. Por esto les damos la bienvenida al tercer capítulo con el equipo editorial del periódico Aurora del Nuevo Chile. Buenas noches, República Neoliberal. Buenas noches, Valentina.
Hola José, Gracias, ¿cómo estás? muy bien. Gracias por la presentación. Eh, Efectivamente, pareciese cada vez más urgente empezar a pensar el proceso del plebiscito del 88 para conectarlo con el proceso actual. Eh, para los que vivimos los años 90 con cierto grado de conciencia y los años 2000, se construyó un mito. Ese mito, o ese relato, si se quiere, o la épica de la concertación, era que la dictadura y la democracia eran dos cosas totalmente diferentes. Eh, Esta idea de separar dos mundos, en el fondo, lo que trataba era de instalar una promesa. Y esa promesa es que iba a llegar la libertad. Eh, Está meridianamente demostrado o planteado por alguna gente que las democracias liberales o las demoliberales, usando el concepto de Expósito, usan las estrategias de los regímenes totalitarios en sus modelos democráticos. Entonces, estas dos figuras de antagonismo o antagónicas de dictadura y democracia, pareciese que es necesario empezar a repensarlas. El mito del retorno a la democracia era que la democracia y la dictadura eran dos formas antagónicas de vida. Claro, a mí me parece sorprendente, yo creo que cuando escucho a Elwin y a Onofre Jarpa, personajes que algunos teníamos en nuestra memoria, qué malos personajes para tener en la memoria, pero bueno, sobre todo por Onofre Jarpa. Esta fue una entrevista, o sea, no fue una entrevista, bueno, sí, fue una entrevista que pertenecía a la transmisión que estuvo todo el día por el canal 13, el canal del Angelito, me acuerdo algo de esa época, dando, entonces fue una transmisión de más de 11 horas y hacen es parte de este staff de periodistas que eran también periodistas muy conocidos en el régimen, o sea, como figuras de la dictadura. Y ahí está, bueno, ahí está Onofre y está Elwin, y llama la atención como en el diálogo que tienen, es un diálogo muy consensuado entre los dos, es un diálogo particularmente muy como, estamos de acuerdo, o sea, estamos en camino con este tema del plebiscito. No sé si a esa hora, cuando había sido la entrevista, ya se había dado por ganado el no estoy segura de eso, pero lo que sí queda bastante claro con las palabras de Elwin y de Onofre es que ambos van en caminos similares, que en el fondo no va a haber ninguna ruptura, no va a haber ninguna transformación. Eso es sumamente importante y creo que da pie a este año 2020 a pensar por qué debemos rememorar el plebiscito quizás del no. Eso creo. Dejaría la pregunta. Sí, yo creo que un elemento muy interesante para destacar, y ahora que estamos viendo las imágenes de la época, de la gente votando, uno de los elementos más interesantes es que el problema de la Constitución del 80 estaba instalado en el debate público. En ese debate público, que en el fondo cuestionaba la legitimidad de la Constitución del 80. Es decir, ya el año 88 podemos establecer que existía un conflicto larvado con respecto al autoritarismo con que se instala la Constitución creada por Jaime Guzmán. El otro elemento interesante, que creo que nos aporta un montón, es que, como tú planteabas, en el diálogo entre Elwin y Onofre Jarpa, hay una clara o una forma muy evidente de que no había un espíritu realmente transformador. Lo que se instala como hipótesis es este enfoque continuista. Es decir, que cuando Elwin dice no queremos borrón y cuenta nueva, lo que está instalando
es que se va a seguir el modelo impuesto por la dictadura. Ahora, ¿cuál es una pregunta que yo me haría? ¿Qué queremos decir con el modelo de la dictadura? Siempre se ha tratado de instalar que ese modelo era solo el modelo socioeconómico. Y la pregunta que se nos hace pertinente ahora es si era simplemente el modelo socioeconómico, que ya es nefasto de por sí. Para responderte la pregunta, en ese momento, cuando entrevistan a Nofre Jarpa y a Elwin, el gobierno militar, el régimen militar, perdón, todavía no reconocía el triunfo del no, y Elwin había llevado las cifras oficiales que tenía el comando del no, donde decía que había un 59% a favor del no y un 40% a favor del sí. Onofre Jarpa no le desconoce las cifras y en el fondo instala esta idea de ya empecemos a negociar cómo va a ser esta salida. Claro, en definitiva ellos, en algún momento, Onofre Jarpa, en la misma jornada de transmisión, planteaba que, bueno, desde su punto de vista, si hubiese ido Pinochet como candidato, ganaba, en el fondo, si hubiese sido candidato Pinochet, candidato, no sé, Elwin. Pero porque ahí yo creo que le podemos responder un poco a la Lucía Santa Cruz, que es la periodista que aparecía en pantalla. ¿A qué voy con esto? Que en el fondo, claro, hicieron el tema del plebiscito, del sí y del no. Entonces, ¿cuál es el no que finalmente ganó? ¿Cuál es el no que finalmente ganó? El no a Pinochet, que era obviamente esta imagen, el dictador, el no a la Constitución, que como tú bien lo decías, ya era un tema que se hablaba, era un tema que cuando se iba a instalar la Constitución del 80 lo planteó Frei Montalva. El no al modelo socioeconómico, parece que ese no era el no que efectivamente ganó, al menos en las palabras de Elwin y de Onofre. El no a las Fuerzas Armadas, creo que tampoco fue el no que ganó. Cabe recordar el discurso que hace Elwin cuando toma el mando, ¿no? Ese discurso como que yo soy presidente de las chilenas, de chilenos y en fondo también de las Fuerzas Armadas, de los militares. Entonces, para mí, o sea, a mí me queda no sé, me da a entender que ganó este no de la ADC. Creo que quizás ahí podemos hacer como una breve historia. La ADC en su momento, el año 72, bueno, tú sabes siempre más detalles de esas cosas, el año 72 hizo un pacto con el Congreso o autorizó poder que el Congreso se metiera en el fondo si estuviese mal el gobierno de la UP, y se había establecido que si intervenían las Fuerzas Armadas, ellos podían quizás eventualmente retomar el orden. Entonces yo creo que de cierta forma esta continuidad de orden que siempre lo esperó la DC, que obviamente después se dieron cuenta a qué orden llegaron, es finalmente el que gana el año 88-89, con una figura a cargo de este proceso, o al menos la cara visible de este proceso, que es Patricio Elwin, que obviamente es golpista. Creo que por ahí uno también debería, no sé, analizarlo. Sí, estás haciendo referencia a lo que se llamó la Confederación Democrática. Que lo hablan ahí, de hecho, efectivamente. Onofre le dice a Elwin, como lo dijimos en la Confederación. Claro, Onofre Jarpa le recuerda a Elwin en la conversación que ellos habían estado juntos en la Confederación Democrática. ¿Qué es la Confederación Democrática? La Confederación Democrática fue un pacto que hizo el Partido Nacional, que ahora vendría a ser el RN y la UNI, con la ADC, para destituir a Allende de dos maneras posibles. La primera manera era a través de una acusación constitucional y que Allende lo destituyera en el Congreso. Pero para eso, en las elecciones de medio término que habían en esa época, tenían que tener una mayoría
sustancial que no logran. Entonces ahí empieza a operar la segunda hipótesis, que es la hipótesis del golpe de Estado, que es la que lleva adelante RN, o sea, el Partido Nacional, perdón, y... los abuelos de RN. Claro. Y bueno, de hecho, Onofre Jarpa era presidente del Partido Nacional y fue presidente de RN. Entonces, en el fondo, la idea que uno podría instalar es que la fantasía de la DC y la fantasía de Elwin, que era parte de los que hicieron este pacto, era que el golpe militar iba a durar 3 años, 4 años y que se iban a llamar a elecciones libres. Cuando se dan cuenta que eso no ocurre con la Constitución del 80, sale Frei Montalva de forma muy crítica ante el proceso constitucional y el falso plebiscito del año 80, o el tongo de plebiscito, y la extrema derecha chilena, teniendo claro lo que iba a ocurrir, manda a matar a Frei Montalva. Es ahí cuando... Por ahí por el año 82. Claro. Entonces es ahí cuando la DC cambia de bando, digamos, Exacto, y se da cuenta que... en el fondo, claro. Y Claro. además, puedo hacer una intervención. Ahí también, el otro día también lo discutíamos, que tuvo relación con la caída de la industria nacional, en donde la mayoría de los dueños, o los empresarios de esta industria nacional, pertenecían a la democracia cristiana. Entonces yo creo que eso también fue, o sea, que en el fondo en este acuerdo de salvar la patria del comunismo, no venía en ese acuerdo el ir desmantelando a lo que era la industria nacional, que finalmente eran los negocios de varios miembros de la democracia cristiana, de esta antigua democracia cristiana que también sobresale, o sea, que nace de lo que es la Falange Nacional y que rescata la herencia también de los partidos radicales de antaño. Claro, en el fondo lo que le ocurre a la DC es que se da cuenta que el plan era otro. Entonces, ¿cuál era el plan? Era un proceso de neoliberalización. La DC estaba mucho más anclada aún a estos sectores de proteger la economía, la industria nacional. Entonces, en el fondo, la DC pierde esta fantasía o esta idea, se pasa al bando, construye esta idea de los partidos, la concertación de partidos democráticos, o lo que la derecha va a llamar la oposición democrática. Recordemos que el Partido Comunista y otros estaban ilegalizados, evidentemente, y la construcción de la idea de esta continuidad entre dictadura y democracia, justamente, de nuevo, y es un personaje que va a aparecer recurrentemente, es fundada en un concepto o un problema de Jaime Guzmán que instala, en el fondo, dentro de la Constitución del 80, instala las formas en que tiene que irse lentamente avanzando hacia el proceso democrático. La apuesta de Jaime Guzmán era que el año 88 y 89 hubiese una elección presidencial que proyectara a Pinochet hasta el año 96 y que pudiese reelegirse incluso hasta el año 99, cosa que denuncia el propio Frei Montalva, que no digamos que es un extremista de izquierda ni nada parecido. Pero si ahora uno escuchara los discursos de Frei Montalva, no sé, creo que son bastante más cercanos a veces a las mayorías sociales de los discursos que uno puede escuchar en la actualidad. Bueno, además tomando en consideración que tampoco hay muchos discursos políticos en la actualidad que se den, ¿no? No, como que ya no estamos acostumbrados a esa oratoria. Es que además no estamos acostumbrados a tener un pensamiento político. En el fondo lo que tenemos son, en el mejor de los casos, un grupo de personas más o menos leídas, pero que no desarrollan pensamiento político propio, sino que sintetizan, administran y renuevan ciertas consignas y se trabaja en torno a ciertos eslóganes. Pero evidentemente esta idea de continuidad que tú tienes muy claro que implicó ya en el periodo democrático un montón de atropello a los derechos humanos, va a ser
el eje central de el retorno a la democracia. Sí, de todas formas, yo creo que después convendría, no sé, hablar, por así decirlo, de lo que se entiende como lo que fue el primer año del gobierno de Elwin, ¿no? El primer año de gobierno de Elwin se pretende o se cree que, por ejemplo, no hubo muertos o quizás que no hubo violaciones a los derechos humanos. Por ahí revisamos un reportaje que hizo la radio de la Universidad de Chile, en donde hace un listado de las 33 muertes que hubo en el gobierno de Patricio Elwin, en donde ellos básicamente lo que se presentó fue como las primeras leyes de lo que se llama ahora antiterrorismo, sin ser leyes antiterroristas. Ahí los grupos de izquierda, que eran el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, al cual después se le atribuyó el asesinato de Jaime Guzmán, Mapu Lautaro o algunas fracciones del MIR, fueron perseguidas y desde esos espacios son la mayoría de estos asesinados. Se hizo incluso una oficina que manejaba, o más bien que coordinaba Belisario Velasco. Belisario Velasco se puede ver cuando se hace el cambio de mando, y Belisario Velasco, un personaje de la ADC también, como que da pie al nuevo ministerio, cuando recién se hace el cambio de mando de Pinochet y Elwin. Bueno, Belisario Velasco estuvo a cargo de este espacio que se llamaba la oficina, que era encargado de investigar a estos terroristas de izquierda. Y ahí también nace el escenario que en el fondo es poner en el mismo nivel, o sea, la derecha está la derecha, tampoco llamada derecha golpista, está la derecha que tuvo el pronunciamiento militar, en donde aparecen estos militares que obviamente cometieron desmanes a los derechos humanos, pero también la izquierda tiene estos grupos terroristas. Y obviamente estos grupos terroristas se vinculan a los partidos que, como dices tú, que están fuera de esta asociación, de este acuerdo, que vendría siendo en ese momento el Partido Comunista. Y ahí como que sale también, cosa que también puede no ser real, ¿no? O sea, las fracciones del MIR a nivel de historia no podrían estar, no son del Partido Comunista. Hay una fracción del Frente Patriótico que tampoco corresponde al Partido Comunista, están divididos, Mapu Lautaro, qué sé yo, pero se entrega el discurso que en el fondo los comunistas vienen siendo parte de estos grupos terroristas de izquierda. En esta organización, bueno, ya lo decía, está la oficina, que años después estuvo también coordinada por Mario Chilin. Mario Chilin me parece que fue diputado por el Partido Socialista, es un abogado, me parece. Exactamente. Y también se da la idea por tú que se desarma la CNI en el gobierno de Elwin, situación que tampoco es tan real. La CNI al final pasa a ser parte de la Policía de Investigaciones y de un grupo que se llama Brigada de Asalto. Yo no sé la verdad si ese grupo sigue activo, espero que no, pero sin lugar a dudas yo creo que deben haber personeros que sí fueron parte de la CNI, que están en la Escuela de Investigaciones. Y por otro lado también está la fracción de los carabineros, que era, no sé si tú te acuerdas del nombre, no creo que te acuerdas del nombre, pero se llamaban como el de carabineros, se llamaba la DICONCAR. En la DICONCAR, en la dictadura, que era esta parte de los carabineros como más sanguinarios, por así decirlo, fueron los encargados fueron los que asesinaron el caso de Gollados, el año 1985. Bueno, la DICONCAR en el gobierno de Elwin se transformó en la DIPLONCAR y seguía funcionando. Entonces, ahí podemos entrar en el fondo, evidentemente, a discutir de qué democracia estamos hablando, ¿entiendes? ¿A qué nos estamos refiriendo? Si estos organismos que ocasionaron represión, muerte a los derechos humanos durante 17 años siguen funcionando en esta transición democrática. Sí, lo clave está en entender cuál es el momento de este continuismo. Y para eso hay que retomar otro momento histórico,
que cuando nos cuentan el relato de los años 90 y del fin de la dictadura y el retorno supuesto a la democracia, tiende a ser olvidado, que es el plebiscito de 1989, que fue un plebiscito constitucional. Elwin, en el video que mostramos al inicio, planteaba justamente que tenían que haber cambios para que ocurriera una democracia verdadera. Esos cambios fueron los que se pactaron el año 89 con este plebiscito, que fueron básicamente 54 reformas constitucionales, muchas de ellas estaban ancladas, por eso tuvieron que ser 54, el artículo más importante que se cambió fue el artículo número 5, y básicamente lo que se buscaba era volver un poco más democrática la Constitución del 80, que se tradujo en reconocer que a las personas tenían que respetar los derechos humanos, que ya me parece algo mínimo y básico, y... entiéndase por derechos humanos lo que había sucedido en la dictadura, porque el respeto a los derechos humanos va desde que acceder a la educación pública y gratuita, acceder a una buena salud, o sea, entiéndase que yo creo que a eso se refería, ¿no? Como No. ¿O no? Se referían básicamente a que no te mataran por tu posición. No, por eso te digo, que en el fondo a ese tipo de derechos humanos, o sea, Sí. ese tipo de defensa de derechos humanos extremo. No al derecho humano al agua, digamos, no. Claro, que ahora tampoco se respeta, o sea... No. Entonces, en esa dimensión, el año 89, no la Concertación, no Elwin, no Ricardo Lagos, sino Augusto Pinochet anuncia cuáles van a ser los cambios en la Constitución y llama a los chilenos después de haber negociado con la Concertación de Partidos por el No, y que después se transformaría en Concertación de Partidos por la Democracia, negocian estas reformas y vuelve el pueblo chileno a votar. En esa votación, obviamente ganan los cambios constitucionales, y con eso yo creo, la interpretación contemporánea que se debería hacer es que aseguran, en el fondo, que haya una suerte de barniz democrático al proceso que iba a comenzar, que era básicamente las elecciones que iban a terminar siendo ganadas por Patricio Aylwin. Entonces, en el fondo, este barniz democrático nos permitía decir, ya entramos a una condición de una verdadera democracia, y con eso bastaba y sobraba para Patricio Aylwin y para buena parte de la Concertación. Sí, eso, claro, perfecto, sí. Qué curioso que las reformas hayan sido planteadas por Pinochet. No, en ningún caso me da un alivio. Más bien habla de la oposición, del tipo de oposición que siempre se formó, que son de cierta forma como los antecesores de la oposición que tenemos ahora. Bueno, yo creo que es fundamental cuando escuchamos a Aylwin en la entrada de este programa, cuando escuchamos a Aylwin, como tú bien decías, pactar con los militares para realizar los cambios constitucionalmente necesarios. Yo creo que lo que varios chilenos y chilenas pensamos es que en el fondo el estar pactando con los militares, con militares golpistas, con militares que violaron a los derechos humanos, significa establecer las bases de una democracia donde hay un campo de ceniza de muertos, ¿no? Donde es imposible, aunque suene súper cliché, es imposible llegar a una reconciliación real si es que estás planteando el discurso de una democracia, sobre todo si esta democracia es antagónica a la dictadura desde la completa impunidad. Yo creo que eso no cabe, no tiene ningún sentido. De todas formas, hay personas que participaron en la dictadura, que siguen participando, que participaron en el gobierno del Aylwin, que actualmente siguen y estando en el gobierno. O sea, me parece que ayer
leí una noticia que, ponte tú, Piñera quería incluir en alguna corte al señor Raúl Mera, que era un juez, ponte tú, que está vinculado a salvar a personas como Pedro Espinosa, ponte tú. Entonces, que esos personajes sigan rondando en la actualidad es porque básicamente se permitió esto, o sea, se permitió desde el comienzo, cuando partía este proceso de democracia o de transición, pactar con los militares para ordenar, para seguir manteniendo el orden del país. Yo creo que realmente, no sé, así, no sé, no se puede, ¿cachai? O sea, básicamente es eso, no se puede. Obviamente que te fragmenta y en algunos discursos también se entiende como que volvemos de nuevo al mismo círculo, ¿cachai? Porque efectivamente no los hemos cerrado. Sí, yo además agregaría que aquí se empieza a entender cuál es el carácter realmente existente de esa frase que ahora muchos están volviendo a plantear, que es la democracia de los consensos. En el fondo, la idea esta de la democracia de los consensos se sostenía en mantener un margen, un status quo que no permitiese que nadie se sintiese atacado porque, como dijo Elwin muchas veces, y como dijo Pinochet, y dijo mucha gente, aquí no habían ni vencedores ni vencidos. Esa idea, ese terror que le tenía la derecha a la venganza popular, en el fondo de la masacre que hicieron, fue matizada o controlada, si se quiere, por la DC, que junto con empezar a promover esta bendita política de los consensos, llevó a cabo lo que podríamos llamar la atomización de la política chilena, que en el fondo era desconectar a los partidos políticos de sus territorios y de sus bases políticas y territoriales. Es decir, esta atomización empezó a alejar, a desvincular cada vez más los partidos de la gente. Entonces ya daba igual si tú tenías sedes territoriales, ya daba igual qué tipo de trabajo podías hacer en los territorios, porque en el fondo lo que se estaba buscando, que es una forma de política muy posmoderna, que es lo que podríamos definir como el simulacro de la representación política, es decir, donde exista el voto, donde exista el sufragio, existe la representación política. Y eso es una falacia que se ha demostrado el 18 de octubre de una forma contundente, si se quiere. Sí, de todas formas, claro, te referías en el fondo a, esto ya viene de la mano también con una nueva época, sin duda, que yo creo que ya es como los 90, 2000, que no es tan solo una nueva época a nivel en Chile, sino que es obviamente a nivel global, que trae consigo lo que se viene haciendo en otros países, que tiene vinculación con el marketing político y que va de la mano con estas sociedades neoliberales. Entonces, de ahí, el marketing político, bueno, te convierte a una figura política en un rockstar, ¿sí? Y ojalá que este personaje tampoco sea tan político, porque es como el discurso que te queda como un poco después de Guerra Fría, que eres como no ser el comunista que apoya la URSS, ¿cachai? Ni tampoco el fascistoide. Entonces, armas estos personajes que tienen vinculación más con publicidad y propaganda. Y desde ahí, por ejemplo, nosotros en Chile empezamos a tener en la época de la democracia a los primeros, ponte tú recuerdo, a los primeros alcaldes que eran animadores de televisión. Me acuerdo, no sé, de este tipo, ¿cómo se llama? Raúl Alcaíno, ponte tú, que era como el animador de noche de ronda, no sé, algo así.
Y obviamente, claro, porque los partidos políticos que están en esta base, o sea, que están formando esta democracia, como bien lo decías, no tienen territorio. Sus territorios se basan, y hasta la fecha, ojo, la nueva coalición política que está más vinculada a la izquierda, sus bases son las federaciones de estudiantes o los académicos. Y no quiero, o sea, en el fondo, hablar mal de ese grupo de compañeras y compañeros a los cuales nosotros siento que también pertenecemos un poco a ese grupo. Pero si bien esos no son territorios, la democracia cristiana antes tenía territorio qué sé yo, en las periferias de Santiago, tenía territorio a nivel regional. Y eso también con lo que hablábamos antes, con la destrucción de la industria nacional, también lo sacó de los sindicatos, en donde podía también armar territorio. Entonces, eso salieron de ahí, salieron del espacio de, qué sé yo, de las poblaciones, en donde también estaban vinculados a esta iglesia, que era la iglesia en el fondo del Padre Hurtado, y a salir de ahí, y al llegar a esta nueva época, entra el marketing político y entran todos estos nuevos personajes mediáticos. Que ayudan en el fondo al sistema neoliberal, es decir, ayudan a seguir perpetuando este sistema que en el fondo ya Elwin nos había dicho que no había razón, junto con Onofre, como que había que cuidar la empresa privada, entonces no había razón para hacer ningún tipo de transformación. Eso, yo creo que, y bueno, y de esos personajes ahora sobresalen, no sé, gente como la Katy Barriga, ponte tú, ¿cachai? Es como lo mismo. Y es ahí donde las personas empiezan como yo voto por el rostro, pero no voto por sus ideas políticas, porque obvio, tampoco tienen, lo que tú decías antes también, tampoco tienen bases o ideas políticas, o sea, no ideas, ideologías políticas, teorías políticas. Sí, yo creo que esta idea de hacer política en Twitter es la expresión contemporánea de este fenómeno, que se anuncia con la franja del no, en el fondo del marketing político, y que en el fondo el eslogan es más importante que el trabajo territorial, etc. Ahora, esta idea de transformar a los políticos en rockstar es una idea de antaño que fue planteada con mucha cautela de lo que nos podía venir encima más adelante por Walter Benjamin a propósito del nacionalsocialismo y de la figura de Hitler y de su ideólogo Joseph Goebbels. Ahora, a mí me gustaría hacerle una pregunta en el fondo, ¿en qué se parece el proceso político que devino en el plebiscito del 88 con el proceso social que hemos vivido nosotros y nosotras los últimos ya 10 meses, 8 meses? En el fondo, ese es un cuestionamiento importante, es por qué traerlo al presente. A mí hay varias cosas que me resultan interesantes plantearlas y que deberíamos como apuntar. La primera es ciertos paralelismos. Estamos en situaciones de una alza de autoritarismo en el presente. Cada vez hay más herramientas legales, cada vez hay más herramientas tecnológicas para la represión, y cada vez hay más represión en los espacios populares o en los espacios sociales, o en cualquier lugar que alguien quiera manifestarse en contra del Ejecutivo. Situación que evidentemente no es la misma, pero tiene sus semejanzas con lo que ocurría el año 86 y el año 88. Segundo, el otro elemento que lo hace muy similar es que hay una crisis del proyecto institucional presionada por las bases populares, presionada por las crisis del hambre y presionada por un modelo absolutamente desigual, la redistribución del ingreso, que es algo muy similar a lo que estamos viviendo ahora. Es decir, era una institucionalidad ilegítima que fue legitimada por Elwin, por el plebiscito del 89, más que del 88, del 89, y está pasando lo mismo ahora. Ahora, ¿cómo se vuelve a legitimar? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que hay que hacernos a propósito del acuerdo por la paz y la nueva constitución. ¿Por qué?
Porque en el fondo, ante la misma crisis, es decir, a la crisis del modelo, a la crisis del sistema económico, es una crisis destituyente y sistémica, donde las masas populares se rebelan en los años 80 de forma más orgánica y en los años actuales menos orgánica, si se quiere, pero se rebelan contra el modelo de vida. Y la pregunta es, la Convención Constituyente, ¿en qué se parece al plebiscito? Ahí, micrófono. Es una pregunta que tengo que responder yo. Una pregunta retórica también, si se quiere. Es una pregunta retórica para todos, para los que están trabajando en el fondo en esa campaña, o los que tienen más bien puestos los ojos en lo que va a ser en el fondo el plebiscito, en teoría, en octubre. En teoría, siempre. Yo creo que, claro, que no sé, esta nueva política de los consensos es una política hasta ahora que en el fondo establece siempre diálogo con los violadores a los derechos humanos, entonces eso a mí ya me produce una profunda, o sea, un quiebre, ¿cachai? Un sentido de, no sé si creer, no estoy tan convencida de eso. Por lo demás, este proceso constituyente tiene en su interior a la UDI. Bueno, en la época anterior también tenía a la UDI, ahora tiene la UDI Popular. Ojo, es la UDI, yo creo que uno de los pocos partidos que actualmente podría decir que tiene territorio. Eso es curioso también. Podría ser quizás una pequeña reflexión para otro programa, no sé. Entonces, claro, se vuelve a crear un poco este relato de ficción, en el fondo que con el acuerdo vamos a frenar el caos que pasó el 18 de octubre, y de cierta forma se da a entender que estos partidos nuevos, estos partidos que, insisto, que no tienen territorio, que arman sus bases desde las federaciones de estudiantes o, qué sé yo, los académicos, dan a entender que en el fondo escucharon a la calle. Entonces, como creo que ahora puede ser ese un poco el relato de ficción, que ellos escucharon a la calle y como que la calle pide una nueva constitución, con lo cual estamos muy de acuerdo hace más de 30 años. Entonces, la forma de escuchar a la calle, por ejemplo, es volver a esta política de los consensos y básicamente repetimos de nuevo el papelón, o sea, hacemos política de consenso con los violadores a los derechos humanos, que son en el fondo la generación posterior a los violadores, obviamente, de derechos humanos de dictadura, obviamente en situaciones mucho más extremas, o sea, convengamos todo lo que pasó en la dictadura. Creo que ese vendría siendo como el relato antagónico que tenemos ahora, y en donde también se expresa que en el fondo al hacer esta nueva constitución, vamos a tener como la alegría, ¿me explico? O sea, como que la alegría va a venir con esta nueva constitución. Cuando si tú lo piensas, o si lo pensamos más bien todos, creo, es una nueva constitución que se está haciendo, algo así, si se logra desencadenar, se va a hacer bajo el acuerdo, bueno, bajo los acuerdos de la derecha, y además por qué sé yo, por el pacto político, por el pacto político de concertación de los partidos, pero los nuevos, ¿cachai? Como los millennials. Entonces, no sé. Sí, yo creo que ahí no soy muy esperanzadora, lo siento. Sí, yo creo que ahí lo interesante es marcar de nuevo que la casta política opta, de nuevo, por la hipótesis de la no ruptura. La ruptura no implica necesariamente un enfrentamiento armado. Yo creo que eso es un absurdo. Por ejemplo, en la Alemania post-nazi, más allá de que... Es un relato construido también, como que la ruptura debe ser desde un lugar armado, o que se arme el pueblo, o volvemos un poco al relato del caos. Claro, el asunto es que se vuelve a la hipótesis del continuismo.
Y eso vuelven a hacerlo los sectores más moderados de la sociedad, vuelven a hacerlo los sectores más moderados de cada uno de los partidos, y en el fondo porque no se quiere romper con el régimen del 80, que es el régimen neoliberal, y no se quiere hacer una ruptura real para configurar lo que nosotros hemos venido hablando varias veces en Aurora, de un modelo social que responda a la diversidad de nuestro territorio. Entonces, en eso es lo central de la semejanza de la Convención Constitucional con el plebiscito, que nuevamente caemos en que no perdamos esta idea de continuidad histórica de los relatos, cuando lo que se necesita en el presente justamente, si uno quiere ser un país plurinacional, tiene que romper con el pasado colonialista de Chile, no con la colonia, el periodo colonial, sino con el pasado colonialista y las ocupaciones territoriales. Si uno quiere hacer ruptura, tiene que hacer rupturas en serio para construir un nuevo Chile en serio. No basta con construir una, que es importante evidentemente, pero no basta con quitarle el carácter subsidiario al Estado, que pareciese que es toda la apuesta política. Evidentemente eso nos mejoraría la vida, seguramente, pero pareciese que no es suficiente. Ahora, y para ir concluyendo, creo, la pregunta es, y por cómo se titula, ¿cuál es el fracaso del no? Porque en el fondo así se titula el programa. ¿Cuál es el fracaso del no? Bueno, sí, otra pregunta. El fracaso del no. ¿Cuál es el fracaso del no? Yo creo que el fracaso del no viene siendo que no hubo una democratización real de esta sociedad. Yo creo que el fracaso del no conlleva al listado de vida neoliberal que hoy tenemos, que se materializa en el día a día y que obviamente nos empobrece. El fracaso del no es evidente en la creación de las AFP y muchos tenemos ahora cada día más familiares cercanos que tienen estas pensiones infames, ¿cachai? De mierda directamente. Creo que el fracaso del no está en las ISAPRES, las clínicas privadas, la devastación de la salud pública que ocurrió desde tiempo de la dictadura y que sin duda no ha mejorado. O sea, quizás ha mejorado algunas prestaciones que tienen que ver con prestaciones primarias, o efectivamente han reabierto, no sé, o abierto CEFAM, pero sin duda la salud pública como un derecho hacia los chilenos y chilenas no está. Por algo tenemos bingos cuando nos da cáncer, ¿cachai? No sé. Las universidades y colegios privados, el tipo de educación neoliberal que se imparte en nuestros colegios, ni hablar de la educación sexista, que eso, insisto, daría para otro capítulo, pero incluso el tipo de carreras que se impulsan después, cuando viene ya la democracia, en esta ficción como que somos un país como súper rico, súper estable, jaguar, ¿cachai? O sea, nosotros, tú y yo, somos un poco producto también de ese tipo de educación, en donde nos encontramos con muchos profesionales, pero en donde tampoco hay trabajo, ¿cachai? O sea, con mucho sobre profesional. ¿Qué más? Bueno, ya lo hablábamos antes, la destrucción de la industria nacional, esa falsa ideología del emprendimiento, que también te da para tirar el rollo con otras reflexiones, no sé, también lo hablábamos hace un rato atrás, la ausencia del poder sindical real, o sea, esto yo me acuerdo que hace unos años atrás trabajé en una empresa muy grande, en donde mi primera sorpresa fue que existían 4 o 5 sindicatos. Eso obviamente no tiene ningún poder, o sea, no, en el fondo son 4 o 5 cajas de compensación, ¿cachai? Básicamente partidos por ahí. Ahí está el fracaso del no. Creo que ahí está el fracaso del no, el palpable, ¿cachai? Pero está el fracaso del no
del no, en el fondo, el fracaso del no de la gente que fue a votar, ¿cachai? De tu mamá, mi mamá que fue a votar, de nuestros parientes que fueron a votar. Pero sin duda está el triunfo del no, insisto, del no de la ADC, que era lo que estábamos explicando en todo este rato, del no de la política de los consensos. Ese no sí triunfó, ¿cachai? Y se materializó después, por ejemplo, con políticas económicas como el extractivismo en el medio ambiente, que lo impuso Frey, Lagos, Bachelet. Bueno, ya todo esto después Lagos tiene la desfachatez de pasearse por los canales de televisión como el Capitán Planeta. A mí, ¿sabes? No, estamos. Yo creo que en eso se puede ver, bueno, ¿qué más? La propaganda también política sobre el discurso de la clase media, que tiene vinculación con nuestros discursos tan anclados socialmente en el fondo de arribismo y estatus, ¿entiendes? Porque es mejor sentirte parte de la clase media que sentirte parte de la clase trabajadora, cuando también lo vimos en la revuelta, que me pareció muy interesante. En el fondo todos somos parte de la clase trabajadora, solo que algunos tenemos más deuda o menos deudas que otros. Bueno, yo creo que todo eso es parte, en el fondo, del fracaso del no de las mayorías sociales, pero al mismo tiempo del éxito de la mantención del modelo, ¿cachai? Del éxito de la casta política, como nosotros lo nombramos en Aurora. Sí, a mí o sea, evidentemente estoy muy de acuerdo y me hace mucho sentido. Tú sabes que a mí me gusta usar ciertas como frases como para condensar ciertos problemas. Para mí el fracaso del no es que en el fondo es el triunfo de la democracia que imaginó Pinochet. Eso es lo central. Lo central es que se imaginó desde el año 80, con Guzmán a la cabeza, se imaginó una democracia, un modelo democrático, un modelo de cómo administrar este territorio. Y eso lo fueron construyendo durante 10 años. Ese modelo es el que el plebiscito del 88 y el plebiscito del 89 le da continuidad a ese modelo. Entonces, la democracia que nosotros vivimos hoy es la democracia que en algún momento, en un despacho de la moneda bombardeada, es decir, del palacio en llamas, del palacio que ya no era el mismo palacio, bueno, en un despacho, un grupo definió cómo debía ser esa democracia. Y esa democracia fue la que se instala. Entonces, en el fondo, el fracaso del no es que es el triunfo de la democracia pinochetista. Ahí estoy, sí. Sí, dicho así, es súper triste, creo. O sea, creo, dicho así, sí. Sí, es evidentemente triste. Yo creo que si hablamos que el triunfo de la democracia es la imaginada por Pinochet, en el fondo, bueno, nos pusimos de acuerdo en el fondo en que una cita que representaba esto es nada más y nada menos que una cita de Jaime Guzmán. Yo creo que acá, espera, voy a poner ahí, dice Jaime Guzmán: opino que con ello se amenaza a desdibujar el verdadero sentido medular de la democracia, llegando a que haya casi tantos conceptos de democracia como personas la invocan. Por ello, cuando escucho referirse a la democracia como una forma de vida y no como una forma de gobierno, o cuando se identifica la democracia con la libertad, percibo que hemos llegado a esas palabras de contornos difusos que se prestan para un cajón desastre donde todo puede caber. Sí, yo creo que ahí está la médula. Voy a ir despidiendo este programa y bueno, te agradezco, Vale, por el trabajo.
Agradecemos a todas las personas que nos vieron hoy y en el fondo plantear lo siguiente: el dilema de la dictadura y la democracia en Chile fue crear una falsa disyuntiva entre autoritarismo y libertad, pero además de silenciar y atacar a quienes cuestionaban el pacto con los militares, esas mismas personas se atribuyeron el derecho de inventarle una caricatura de alternativa. Esa que llamaron la alegría ya viene. La democracia fallida de la DC y la concertación, que es la misma de la Michelle Bachelet y también de Piñera, demuestra que esta democracia y la dictadura son solo dos formas de administración de un mismo modelo. Nunca hubo una fractura real con el régimen dictatorial, nunca hubo una fractura real con el modelo neoliberal, nunca hubo una fractura real, en el fondo, con las bases de la violación a los derechos humanos, y por eso saltan de forma inmediata para el 18 de octubre, por eso saltan de forma inmediata todas las estructuras represivas para reprimir a las personas, y daba lo mismo si había que sacar un ojo, y daba lo mismo si estabas en Providencia protestando o estabas al frente de la Moneda. Las estructuras de represión, o en cualquier lugar de regiones, las estructuras de represión eran las mismas. ¿Por qué? Porque la justicia, el Parlamento, el gobierno y sus estructuras, todas fueron planificadas en y por la dictadura. Esas que hoy, nuevamente, más allá de todos los maquillajes que se le han hecho durante estos últimos 30 años, esas son las que nos siguen oprimiendo. Buenas noches, República Neoliberal.